¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasó 2 minutos de la hora 22. Comenzamos aquí esto que es Relato. Me llamo Amado Antonio. Te voy a estar haciendo compañía hasta la hora 24. Estoy mirando el televisor. Ya vi que pasaron los muchachos de Los Ángeles del Puente. Hace frío. Pobre gente, pobre muchacho que tiene que estar soportando el frío con la banderita flameando. Un saludo muy especial para todos ellos. Estamos con una temperatura de 12 grados y una sensación térmica de 10 grados. Para el día lunes dice que va a estar nublado hasta el día jueves, pero con distintas temperaturas. Para el lunes una máxima de 16 grados, una mínima de 8. Para el martes una máxima de 12, una mínima de 11. Para el miércoles una máxima de 16 grados y una mínima de 11. Para el jueves 15 grados de máxima y 12 de mínima. Para el viernes dice que ya sale el sol, vamos a ver, tímidamente, va a salir con un poquito de nubes. Vamos a tener una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 13. Para el sábado posiblemente haya un poquito de lluvia. Vamos a tener una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 12. Para el domingo, una máxima de 17 y una mínima de 14. También con lluvia cuando nos volvemos a encontrar. Hubieron muchas desgracias en nuestro puente General Belgrano. Hay muchas personas que se han lamentablemente suicidado, se han quitado la vida. Muchos quieren culpar a los ángeles del puente, pero ustedes tienen que pensar que ellos caminan de punta a punta. En uno de esos momentos que ellos están caminando, cualquiera que se quiere suicidar, obviamente va a tener esa oportunidad de poder tirarse. Entonces no hay que andar culpando, más bien hay que buscar la manera de ayudarlos para que esto no siga sucediendo. Esta cosa trágica que nos enluta a todos los correntinos. Seguimos con la violencia en la ciudad de Corrientes. Dicen, debe quedar presas. Son asesinas en potencia. El mensaje de la justicia debe ser claro. Debe ser imputada por intento de homicidio y no por lesiones. Lo escribe Gustavo Gamboa. Y dice que deben quedar presas. Si esto no ocurre, una vez más, los actores de la justicia correntina dejarán en evidencia que viven en una idílica realidad. No tienen empatía por las víctimas y que les importa lo más mínimo, por no decir un carajo, lo que ocurre en la sociedad en la que habitan. Mañana, Fátima Machuca, Evelyn Machuca y Camila González serán imputadas por la brutal paliza que le dieron a Leila Fernández. El salvaje ataque, que fue registrado en decenas de videos, ocurrió en la madrugada del domingo 12 de julio del 2026 a la salida del boliche Tampa, en la Costanera Sur. Leila, en total estado de shock y sin sus anteojos que los rompieron en la agresión, intentó regresar a su casa y se estrelló contra un vehículo estacionado. Terminó internada en terapia intensiva del Hospital Escuela. Sufrió fracturas de cráneo, maxilar, costilla, clavícula y lesiones. Tuvo que ser repetidas veces intervenida quirúrgicamente. Perdió los dientes y su rostro quedó deforme por los golpes. Más tremendo por lo que ello significa para una joven. En un momento del ataque, Leila estaba indefensa en el suelo y una de sus agresoras le propinó una brutal patada en la cabeza. Y dice que esta señorita que le golpeó tenía borceguí. ¿Cuál es la diferencia con el similar golpe que acabó con la vida de Fernando Báez Sosa? ¿Se acuerdan? En el 2020, a la salida de un boliche en Villa Gesell. Lo único diferente es que el muchacho murió y la joven correntina de milagro puede contarla. El 1 de enero del 2024 ocurrió un hecho muy parecido en Corrientes a la salida de un boliche, Sabot.
En este caso, 3 mujeres agredieron con una descomunal brutalidad a Maya Ailén Benítez, curiosamente el mismo número de atacantes. En un momento, cuando la jovencita yacía indefensa en el suelo, le pegaron un botellazo en la cabeza. En abril del año pasado, el Tribunal de Juicio número 2 condenó a Melanie Celeste Villalba a 7 años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa, a Agustina Giselle Salinas a 5 años y 4 meses de prisión como coautora material del mismo delito, y a María Isabel González a 1 año y 6 meses por lesiones leves. Mañana, la fiscal Sonia Mesa podrá imputar a las Machuca y a González por el mismo delito. La representación legal de Leila pedirá prisión preventiva. Si hay justicia, deberán quedar presas. No será justicia si Leila no puede salir de su casa y encara una lenta, pero muy lenta recuperación, mientras sus agresores siguen yendo a los boliches, y vaya uno a saber cuántas posibles víctimas se cruzan en el camino de estas potenciales asesinas. Así, este es un escrito de Gustavo Gamboa. Contactate con nosotros 3794 25 78 49. Lamentablemente estamos con muchas ganas de pelear, parece. La gente sale con muchas ganas de pelear en lugar de divertirse sanamente y en familia, como se diría antes. Pero ahora, desgraciadamente, también en las escuelas están ocurriendo este tipo de hechos, agresiones, peleas cerca del colegio, y no tener un parate, como en este caso que le patearon en la cabeza con un borceguí, o como en el caso anterior que le dieron un botellazo cuando ya estaba rendida. Entonces yo creo que la justicia tiene que actuar para dar un escarmiento a las personas que no saben disfrutar de un momento agradable en un boliche. Bueno, aquí desde la radio saludamos a la Policía de Corrientes, que hoy celebra sus 55 años de vida institucional. La Policía de Corrientes celebra hoy domingo 9 de agosto su 55 aniversario. Fue en el año 1971 cuando se promulgó la ley que otorgó jerarquía y estabilidad al personal. La intención de esta fecha es reconocer la abnegación y vocación de servicio de sus integrantes. Entonces, el Día de la Policía de la Provincia de Corrientes se celebra hoy, 9 de agosto. Un saludo muy afectuoso para toda la gente policial, para toda la familia policial. La fecha recuerda la promulgación de la Ley del Personal Policial número 2987 en el año 1971, la cual otorgó jerarquización y estabilidad laboral a los integrantes de la Fuerza de Seguridad Provincial. El 9 de agosto de 1971 se sancionó esta ley fundamental que organizó al personal de la institución. Las funciones de seguridad en la región tienen sus raíces históricas vinculadas a los inicios de la fundación de la ciudad de Corrientes en el año 1588, a través del Cabildo. El objetivo de la jornada es reconocer el trabajo, la abnegación y el servicio a la comunidad de los hombres y mujeres que forman parte de la fuerza policial. Hoy creo que estuvo previsto un desfile, y creería que estuvo también ahí presente el gobernador Juan Pablo Valdés, el gobernador de la provincia. Sí, me estaban mandando un mensajito, me enviaron esto, y hay muchos que a veces se pelean con la policía, pero cuando tenés un problema, ¿a quién llamas? Llamas a la policía, y ellos siempre vienen para poder socorrerte. Son los únicos que pueden socorrerte en un momento de desgracia, en un momento en que te ocurre algo feo y no sabes quién te puede ayudar. Entonces hay que respetar a la policía. Hay policías buenos, hay policías malos, como me escriben acá, sí, perfecto, pero nosotros nos basamos en el policía bueno, en ese que realmente le gusta ser policía, defiende al ciudadano y está en constante custodia hacia los bienes de otras personas.
Ser policía no es fácil, aunque ustedes piensan que es fácil. Ellos andan con un arma. Ese arma le da la pauta a que un ladrón le pueda tirar tiros a ellos y ellos hacia el ladrón. Lo feo es que ellos, cuando le tiran al ladrón, siempre tienden más a perder que para ganar. Entonces hay que entender que ser policía no es fácil. Tiene sus pequeños problemas legales. Entonces hay que respetar a la fuerza policial. Estaba viendo aquí un audio que encontré que habla sobre los recuerdos del año 2000. Me acuerdo bien cuando nosotros utilizábamos internet, recién comenzábamos a incursionar en eso que era ¿qué era internet? Nos comenzábamos a comunicar, había el fotolog. Muchas personas se ponían contentos porque le decían que le daban 2 o 3 fotos. A mí siempre me dio una foto porque nunca le presté mucha atención. También colocaba foto ahí, me comunicaba también por el chat creo que era del Google, y así hicimos muchas amistades con eso, porque en ese entonces creo que éramos un poquito más inocentes, no estábamos buscando todas las cosas que buscan ahora, que es ahora es muy peligroso. Antes no era tan peligroso, porque nosotros teníamos una mente distinta. Vamos al audio para que a ver si también vos te recordás lo que utilizabas en el 2000. ¿Recuerdas cerrar la puerta de tu cuarto para conectarte al Messenger, recibir un zumbido que hacía temblar la pantalla y luego poner un disco grabado con Éxitos 2006 escrito con plumón? Hoy todo eso parece lento, ruidoso y hasta absurdo, pero entonces era lo más moderno del mundo. Quédate hasta el final porque estas 13 cosas pueden desbloquear recuerdos que no sabías que todavía guardabas. 13. High School Musical. En 2006 bastaron una cancha de básquetbol, una audición escolar y una canción pegajosa para que medio mundo quisiera estudiar en East High. High School Musical se estrenó en Disney Channel y sorprendió incluso a sus creadores. La primera transmisión reunió 7.7 millones de espectadores en Estados Unidos y durante ese año llegó a más de 100 millones de personas alrededor del mundo. En las casas mexicanas, la película no terminaba cuando aparecían los créditos. Las canciones seguían en discos, fiestas escolares y coreografías improvisadas frente al espejo. Troy, Gabriela, Sharpay y Ryan aparecían en mochilas, revistas, cuadernos y cualquier producto que pudiera imprimirse. Lo curioso era que una escuela llena de alumnos cantando en perfecta coordinación nos parecía completamente razonable. High School Musical vendía una adolescencia sin tareas atrasadas, sin uniformes incómodos y con una canción preparada para cada problema. Tal vez nadie vivió una preparatoria así, pero durante 2 horas todos creímos que podía existir. 12. Windows Live Messenger y los zumbidos. Después de la escuela no se preguntaban dónde estaban tus amigos, estaban conectados en Messenger. Escuchar el sonido de inicio de sesión significaba que la tarde comenzaba. El nombre podía llevar corazones, letras raras, colores y una indirecta que todos entendían menos, supuestamente, la persona indicada. También estaban los estados de no disponible, que nadie respetaba, y conversaciones larguísimas con gente que verías al día siguiente. MSN Messenger apareció en 1999, y tras el cambio de marca se convirtió en Windows Live Messenger. Los zumbidos llegaron en 2005. Sacudían la ventana completa para exigir atención. Era útil una vez. 5 seguidos podían convertir una amistad en guerra. Hoy mandamos mensajes desde cualquier lugar, pero entonces hablar por internet significaba sentarse frente a una computadora y esperar que nadie necesitara el teléfono. Messenger no era una aplicación, era el punto de reunión de toda la cuadra. 11. Ir al cibercafé. Antes de tener internet en el bolsillo, conectarse significaba salir de casa. El cibercafé era ese lugar lleno de computadoras alineadas, ventiladores ruidosos y jóvenes mirando el reloj porque cada minuto costaba. Podías ir a hacer una tarea, revisar el Messenger o terminar pasando toda la tarde ahí. También era punto de reunión. En muchas máquinas se jugaba Counter-Strike, Age of Empires y otros títulos en red local, mientras alguien gritaba desde la computadora de al lado. Entre partida y partida estaban Metroflog, Fotolog, el correo y las primeras páginas donde uno subía fotos esperando comentarios.
Lo curioso es que todo convivía en el mismo espacio. Tareas escolares, juegos, música, chats y perfiles personales. Hoy una sola persona lleva todo eso en el teléfono. Entonces necesitábamos una computadora rentada, una hora pagada y con suerte que la máquina que nos tocara no estuviera congelada. 10. Guitar Hero. La guitarra era de plástico, tenía botones de colores y no producía música por sí sola, pero al colgártela sentías que estabas frente a un estadio. Guitar Hero apareció en 2005 y convirtió canciones de rock en notas que bajaban por la pantalla. Había que presionar el color correcto, mover la barra y no perder el ritmo mientras alguien esperaba su turno. La promesa era tocar clásicos sin aprender acordes, sin callos y sin años de clases. La realidad era menos elegante. Muchos jugaban encorvados, mirando 5 botones, mientras movían la cabeza como si ofrecieran el concierto de su vida. Cuando llegaba una parte difícil, la sala quedaba en silencio y solo se escuchaba el golpe desesperado de la palanca. Guitar Hero hizo que familias enteras reconocieran canciones nuevas y convirtió una guitarra de juguete en objeto obligatorio junto al televisor. Nunca aprendimos a tocar, pero vaya que aprendimos a presumir el solo. 9. Los primeros videos virales de YouTube en México. Antes de los estudios, patrocinadores y creadores con equipos profesionales, el Internet mexicano se alimentaba de videos borrosos que alguien grabó sin imaginar lo que ocurriría. La caída de Edgar apareció en YouTube en mayo de 2006, y una frase desesperada bastó para que brincara de computadora en computadora. Después llegaron El Canaca, El Ferras, Tengo Miedo y Dios Eolo, muchos nacidos de fragmentos televisivos compartidos hasta el cansancio. No había botones para reenviar en todas partes ni algoritmos tan afinados. Los enlaces viajaban por Messenger, correo, blogs y cibercafés. La calidad era terrible, el audio saturaba y a veces el video tardaba más en cargar que en durar. Aún así, sus frases terminaban en la escuela, el trabajo y las reuniones familiares. Eran famosos sin relaciones públicas y memes antes de que usáramos esa palabra diariamente. El primer YouTube mexicano parecía improvisado, porque realmente lo era. Y justamente por eso, nadie podía dejar de verlo. 8. Hannah Montana. Una peluca rubia podía cambiarlo todo. Miley Stewart iba a la escuela como una adolescente común, y al ponérsela, se convertía en Hannah Montana frente a miles de personas. La serie se estrenó en Disney Channel en marzo de 2006, y su mezcla de comedia, música y vida secreta encontró a un público que quería normalidad durante el día y fama por la noche. Las habitaciones se llenaron de pósters, discos, muñecas, ropa y útiles escolares. Las canciones salían de televisores pequeños mientras alguien copiaba los pasos o ensayaba frente al espejo con un cepillo como micrófono. La contradicción era evidente. Nadie parecía reconocer a Miley solo porque llevaba peluca y maquillaje. Aceptábamos el secreto con una facilidad admirable. Hannah Montana convirtió un accesorio bastante obvio en la mejor identidad oculta de la década. Durante un tiempo, muchas niñas no querían ser únicamente famosas. Querían ser famosas sin que nadie de la escuela se enterara. 7. Grabar discos con canciones descargadas. Crear una lista de reproducción antes requería trabajo físico. Primero había que encontrar las canciones, soportar descargas lentas y descubrir demasiado tarde que el archivo tenía otro artista, un anuncio hablado o una calidad espantosa. Después venía el orden: una romántica, 2 para bailar, otra para aparentar buen gusto y quizá una pista que solo entendía una persona. Cuando todo estaba listo, se colocaba un CD virgen y comenzaba la grabación. Si algo fallaba, aquel círculo brillante podía quedar convertido en portavasos. Los discos se titulaban con plumón, variadas, éxitos 2006, para la fiesta o el nombre de quien iba a recibirlo. Eran listas cerradas, no se actualizaban ni sugerían música. Precisamente por eso tenían personalidad. Cada canción ocupaba un lugar decidido por alguien. Hoy compartimos enlaces en segundos, pero un disco grabado decía algo más grande. Tardé toda la tarde en hacer esto y espero que tu estéreo sí lo lea. 6. Celulares Sony Ericsson. Antes de que todos los celulares se parecieran a un rectángulo negro, un Sony Ericsson podía reconocerse desde lejos.
Los modelos Walkman presumían botones dedicados a la música, colores naranjas y audífonos que parecían parte del uniforme juvenil. Los Cybershot apostaban por la cámara, con tapas, flashes y diseños que hacían sentir que llevabas tecnología profesional. Compartir una canción también era un ritual. Con Bluetooth había que buscar el dispositivo, aceptar la transferencia y esperar. Con infrarrojo, 2 teléfonos debían quedar casi pegados y alineados. Mover uno podía obligarte a comenzar de nuevo. Una fotografía tardaba y un video podía exigir paciencia religiosa. Pero recibir un archivo gratis de un amigo se sentía como obtener un tesoro. Aquellos teléfonos no hacían todo, aunque cada función parecía especial. Tenían botones, tapas, luces y personalidades distintas. Hoy cambias de modelo y casi nadie lo nota. Entonces, sacar cierto Sony Ericsson sobre la mesa decía exactamente en qué año vivías. 5. La música de los 2000. La música de los 2000 podía cambiar por completo en cuestión de minutos. En la radio sonaban Shakira, Maná, Avril Lavigne, Britney Spears, Linkin Park, Eminem, Rihanna, Belanova, Panda, RBD y reggaetón de la vieja escuela. No importaba que pertenecieran a estilos totalmente distintos, todos podían terminar juntos en el mismo disco titulado Variadas. Las canciones llegaban por la radio, MTV, Telehit, programas musicales, discos piratas o archivos descargados que a veces tenían el nombre equivocado. También se compartían por Messenger, Bluetooth o infrarrojo, como si pasar una canción fuera entregar un objeto valioso. Los videos imponían peinados, ropa y coreografías que aparecían rápidamente en fiestas y escuelas. Hoy cada persona escucha una selección creada especialmente para ella. En aquellos años, casi todos conocíamos los mismos éxitos, incluso los que jurábamos odiar. La música de los 2000 no respetaba géneros ni reputaciones. Podía hacernos pasar del rock al pop y luego al reggaetón sin levantarnos a cambiar el disco. 4. Los Sims. Los Sims ofrecían algo peligrosamente atractivo: controlar una vida completa cuando apenas podíamos ordenar la nuestra. Desde el primer juego, lanzado en 2000, podías crear personajes, construir casas, elegir muebles, buscar trabajo, enamorarte y formar una familia. Lo que comenzaba como una partida tranquila podía consumir la tarde sin que nadie entendiera cómo habían pasado tantas horas. La casa perfecta casi siempre empezaba como una caja enorme con pocas ventanas, muebles mal acomodados y una alberca sospechosamente peligrosa. Había incendios por cocinar, bebés llorando, vecinos sin invitación y personajes que hablaban un idioma incomprensible que todos terminábamos entendiendo. El juego prometía libertad, pero también revelaba que hasta una persona digital podía arruinar su día por no encontrar el baño. Los Sims convertían actividades normales en drama y problemas absurdos en historias personales. Tal vez por eso era difícil apagarlos. No terminabas una misión, abandonabas a una familia que dependía de tus peores decisiones. 3. Nintendo Wii. Cuando apareció la Nintendo Wii en 2006, su control remoto parecía más sencillo que cualquier mando tradicional. Esa era la idea, que jugar no fuera exclusivo de quien conocía combinaciones de botones. Wii Sports incluía tenis, béisbol, boliche, golf y boxeo, y bastaba imitar un movimiento para que la acción ocurriera en pantalla. De pronto jugaban padres, tíos y hasta quienes decían que los videojuegos eran una pérdida de tiempo. La sala se convertía en cancha y mover un brazo con entusiasmo parecía suficiente para dominar el deporte. También aparecieron accidentes, controles que escapaban de la mano, golpes al mueble y jugadores que descubrían tarde para qué servía la correa. La Wii prometía movimiento familiar, aunque muchos perfeccionaron un pequeño giro de muñeca desde el sillón. Aún así, reunió generaciones frente al mismo juego. Por unos minutos, la abuela podía derrotarte en boliche y tu experiencia de años no servía de nada. 2. Eminem. Incluso quienes no entendían inglés reconocían la voz, el cabello rubio y la mirada desafiante de Eminem. A comienzos de los 2000, sus discos y videos mezclaron humor, provocación y relatos oscuros. The Real Slim Shady y Without Me parecían caricaturas aceleradas. Lose Yourself sonaba como preparación para una batalla. Stan mostraba una historia inquietante y Mockingbird reveló un lado más íntimo. En México, muchas letras se repetían por sonido, no por significado.
Alguien podía rapear una frase completa con enorme seguridad sin tener idea de lo que acababa de decir. Los videos ayudaban. Disfraces, dobles, celebridades parodiadas y escenas reconocibles que podían seguirse sin traducción. Esa irreverencia causaba discusiones entre adultos que lo veían como mala influencia y jóvenes que, precisamente por eso, querían escucharlo más. Eminem representaba algo difícil de fabricar. Peligro empaquetado para televisión musical. Tal vez no comprendíamos cada palabra, pero entendíamos que aquello no debía sonar durante la comida familiar. El viejo Cartoon Network. Encender el viejo Cartoon Network era entrar a un canal con personalidad propia. No solo estaban las chicas superpoderosas, en Laboratorio de Dexter, Coraje el perro cobarde, Ed, Eddie y Eddie o KND. También importaban las cortinillas, promociones, bloques especiales y comerciales repetidos que terminaban formando parte de la tarde. La televisión ocupaba el centro de la sala y la programación decidía el ritmo. Si un episodio comenzaba, había que verlo en ese momento. No existía una temporada completa esperando. Durante los anuncios, uno corría por agua o comida calculando el tiempo para no perder el regreso. Las caricaturas podían ser coloridas, extrañas y más inquietantes de lo esperado en un canal infantil. Coraje provocaba pesadillas, y minutos después, Ed intentaba conseguir caramelos gigantes. Esa mezcla le daba identidad. El viejo Cartoon Network no era una colección de series, era un lugar al que llegabas después de la escuela. Cuando cambiaron sus cortinillas y horarios, muchos sentimos que también habían remodelado una parte de nuestra infancia. La verdad que sí, tantas cosas lindas. Antes conocíamos más a los cantantes, ahora hay tantos cantantes que uno no sabe quién es quién. Anteriormente te sacaban del televisor porque te decían dejar ese televisor porque te vuelve bobo. Ahora el celular te vuelve bobo. Anteriormente los chicos, la mayoría, jugaban, encontraban esos jueguitos, PlayStation y un montón de otras cosas, Nintendo, y bueno, ahora ya no es tan así. Los juegos están a la mano de cualquier chico porque lo hacen a través de internet, lo hacen en línea, juegan en línea inclusive, y se pasan horas y horas, y tenés que sacarlo ahora no de la televisión sino del internet. El celular se volvió la tercer mano para los adolescentes y algunos adultos que no pueden dejar de estar comunicados un solo segundo. Una llamada, una cosa que te escriban es automáticamente contestada. Antes uno no le prestaba tanto atención. El WhatsApp, por ejemplo, se volvió un medio de comunicación prácticamente irrespetuoso. Hoy por hoy te mandan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, en plena siesta, cuando estás descansando, te mandan un mensaje y suben a tu celular. Entonces vos ya tenés que ir aprendiendo para dejarlo en modo mudo. Pero muchos no quieren hacer eso porque quieren seguir estando conectados. Es como que tener una necesidad de esas conexiones. Ahora los chicos ya están aprendiendo inclusive a utilizar el TikTok y no es de la mejor manera. Hay muchos que muestran el cuerpo, se vuelven sexuales, hay otros que muestran estupideces y hay muchos que murieron por mostrar más estupideces todavía. Entonces apareció, ¿qué cosa? La inteligencia artificial, que es aprovechado por muy pocos adolescentes. Más es para engañar, para hacer cosas, para hacer dibujo, para hacer video, para hacer cartelería, lo que sea. Pero darle una utilidad real, no lo hace. Muchos siguen escribiendo mal a pesar de tener ahora el Facebook que te va indicando cómo escribir. Anteriormente nosotros no teníamos eso. Teníamos que ir al diccionario para poder ver cómo se escribía algo. Entonces son cosas que van pasando. Son momentos que van pasando. Antes nos juntábamos para ver una serie. Ahora nadie se junta ni en el cine. Porque del cine, la calidad que tiene el cine, ya lo podés encontrar en tu propio domicilio con los nuevos televisores, las nuevas pantallas que hay, 4K, 5K, 8K y así sucesivamente. Pagando una plataforma, tampoco ya no te vas más a buscar una película. Ustedes no se imaginan, si es que son muy jóvenes, lo lindo que era ir a un videoclub con tus amigos y elegir la película, tirar una moneda para ver qué iban a mirar esa noche, porque por ahí todos tenían gusto distinto, entonces íbamos a monedazo tras monedazo, cara o seca, y ahí íbamos hasta que teníamos la película que teníamos que mirar esa noche, nos guste o no, ya que perdimos o ganamos.
Ahora no, ahora ya están las plataformas que uno elige la película que quiere, la serie que quiere, puede poner pausa. Pero para serle sincero, yo ya casi no puedo ir al cine. Uno, porque está caro, vamos a empezar por ahí. Pero el cine es algo que me encanta, porque es lindo ver la pantalla grande y todas esas cosas. El problema es que no tiene pausa. Y hay veces que estás sentado en la parte más linda de la película y tenés ganas de ir al baño. O sea que el cine se transformó en lo que era la televisión antigua. Como decía el locutor recién, de tener que esperar la pausa para ir a buscar algo para tomar, algo para comer o irte al baño. Pero en el cine eso no existe. Tenés que bancarte 1 hora y media, a veces 2 horas, y ni hablar ese de Titanic que tenía como 3 o 4 horas. Era la verdad que un suplicio estar sentado. Estabas esperando en la partecita que era menos interesante o que vos considerabas menos interesante para ir al baño o irte a comprar algo. Las cosas van cambiando. Y lamentablemente, así como lo estoy viendo, no va para bien. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que tomar en cuenta hoy por hoy. Esto de sacarse y el celular ya se volvió no solamente una herramienta para estar comunicado, sino también una herramienta para buscar pelea. En 42 minutos pasaron de la hora 22. Estás compartiendo esto que es Relato en la 101.9 FM y también en contacto directo con la 96.9 FM de Resistencia. Te voy a hacer compañía hasta la hora 24. A partir de las 11, no te olvides, comienza la sección de misterio. Algunos ya están pidiendo nuevamente. Parece que les gusta solamente la sección de misterio, pero hay muchas otras cosas para hablar, señores. Por ejemplo, esto. Escuchen. El Centro Aguará en Paso de la Patria abrió la semana pasada una convocatoria para voluntarios en las áreas de atención, alimentación de animales huérfanos y bienestar animal. La participación es gratuita y no requiere formación específica ni experiencia previa con fauna silvestre. Se busca personas responsables, comprometidas con la conservación, con capacidad para trabajar en equipo, cumplir horarios y seguir protocolos. El traslado desde Corrientes Capital hasta el Centro Aguará está incluido. El viaje de vuelta, ese ya corre por cuenta del voluntario. Para postularse se debe enviar currículum vitae y una carta de intención explicando los motivos para querer participar de esta hermosa obra. ¿A dónde? A este lugar. voluntariadoneo.aguara@gmail.com. Te repito, voluntariadoneo.aguara@gmail.com. Entonces esto es para ayudar en el centro de Aguará, que está en Paso de la Patria. Hablando de ayudar, lamentablemente sigo viendo mucho abandono animal. Animales en estados pésimos, deplorables, flacos, digamos, como que el ser humano, no sé lo que le pasa a la gente últimamente, que inclusive abandona animales lindos. En Paso de la Patria estuve viendo un hermoso perrito de unos 1 mes y medio más o menos, precioso, lo dejaron tirado. Hay otros que directamente en la ruta, no sé por qué hacen eso en la ruta, vos sabés que el animal es directamente atropellado. Entonces es el lugar que menos tenés que dejar un animal abandonado. Creo que en un barrio podría ser mucho mejor que en la ruta. Y si no lo abandonás, es mucho mejor aún. Acordate que todo lo que vos hagas en esta vida, todo vuelve. Si abandonás, te van a abandonar. Si sos bueno, vas a encontrar gente buena. Y si sos malo, vas a encontrar gente muy mala. Entonces, acordate, eso se llama karma. El karma existe, señores. El karma existe. Hay que proteger a los animales, hay que cuidarlos. Y si te haces responsable de algún animal, tenés que darle de comer las atenciones veterinarias correspondientes, porque un animal sufre y es feliz así como somos nosotros. Y son tan lindos los animales que no hay que hacerle eso. Son amigos. Y a los amigos no hay que abandonarlos.
Sí, así es. Hay rescatistas que necesitan también el apoyo de ustedes, y no el apoyo ese de que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Dios está en el cielo, aquí necesitamos dinero. Obviamente es bueno rezar, es bueno pedirle a Dios, pero también es bueno poner un poquito de tu bolsillo, porque con rezos y con buenas voluntades de decir cosas, los animales no se curan. Hay que tener en cuenta que un rescatista, cuando obtiene un animal en mal estado, no termina ahí comienza todo. Veterinario, asistencia, amor, seguimiento, muchas cosas. Entonces hay que apoyar a la gente que se hace cargo de estos animales con dinero. Hay también refugios en la ciudad de Corrientes. Tenés que buscar ahí refugios así como tipo el de Aguará, pero el de Aguará tiene animales salvajes, animales de la naturaleza misma. Pero aquí hay refugios donde que tienen gatos, tienen perros, perras y cosas así, que también te podés acercar para dar tu pequeño aporte. Cuidarlos, limpiar los caniles, sacarlos a pasear, porque tenés que tener en cuenta que son animales. Muchas de las veces hay que tenerlos encerrados y pobrecitos sufren estando encerrados. Imagínate estar encerrado vos. Sacarte de la calle para llevarte a un lugar encerrado debe ser horrible. Para el animal también. El animal también se siente mal, se decae. El animal extraña a sus dueños, entonces también extraña la calle. Por eso se te pide que vayas a los refugios y ayudes, pero no con tus condiciones. Tenés que ir con las condiciones de ese refugio y el comprometerte. Porque no es decir lo mismo, mañana a las 10 me voy y no te vas. No es así. Porque en un refugio están esperando que vos vengas, porque te comprometiste a ir a las 10. Entonces hay que ser responsable también para ayudar y preguntar. Hay personas que me han dicho más de muchas veces, yo le quise dar un alimento balanceado de X marca y no me aceptaron. Pero por supuesto que no te van a aceptar. Tenés que tener en cuenta que un animal, cuando rescatás de la calle, ese animal está desnutrido, necesita alimentación. Entonces una bolsa de baja categoría no le ayuda. Entonces tenés que darle alimento de más calidad. No es porque el rescatista sea delicado, sino que el animal necesita otro tipo de alimentación. También hay animales que se los rescatan y están castrados. Los animales castrados, gatos sobre todo, necesitan alimentos especiales, ya que se le complica la parte urinaria. Entonces hay muchas cosas que tenés que aprender antes de ayudar a un refugio y antes de hacer una donación. No es que el rescatista es delicado, como me han escrito muchas veces, no le quiero ayudar más a tal fulana, ¿por qué? Porque es delicada. Es delicada porque el animal necesita otra cosa, no ese alimento de baja calidad que vos querés donar. Lamentablemente, podría ser bueno que vos le des el dinero para que el rescatista junte más dinero y compre el alimento que realmente necesita el rescatado. Entonces, a pensar, señores, a pensar. Si vas a ayudar, antes de ayudar, pregunta qué necesita. No creas, porque a veces vos crees y no es así. El gobierno de Javier Milei decretó feriado para después del Día del Niño. Como queda el fin de semana largo, este 2026 el calendario oficial le da un respiro a las familias con un descanso de 3 días, con un feriado posterior al Día del Niño. El calendario oficial que definió el gobierno de Javier Milei para este 2026 le trajo un guiño a las familias argentinas que podrán disfrutar de un feriado nacional, justo después del Día del Niño, en uno de los tantos fin de semana largos que tiene el año. Llegó agosto y con él una de las dudas más recurrentes que se repiten año tras año en hogares, comercios y oficinas. ¿El Día del Niño es feriado? La confusión es un clásico de cada temporada, ya que al tratarse de una celebración comercial y familiar que tradicionalmente se homenajea el tercer domingo del mes, muchos suelen asociarla erróneamente con un cese de actividades o un día no laborable a nivel nacional. Sin embargo, la respuesta siempre es la misma: el Día del Niño nunca es feriado por sí solo.
aunque este año el destino del calendario oficial quiso hacer una jugada perfecta, a favor del descanso y del bolsillo familiar. La buena noticia para este 2026 es que la celebración infantil coincidirá de manera perfecta con el próximo descanso en el calendario nacional. El domingo 16 de agosto se celebra el tradicional Día del Niño en todo el país, por lo que redondeará la jornada será el feriado del lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Al tratarse de un feriado trasladable que cae en lunes, se conformará automáticamente un fin de semana largo de 3 días. Sábado 15, domingo 16 y lunes 17. Una combinación inmejorable para propiciar las reuniones familiares, las salidas recreativas o una escapada turística de corta distancia. El gobierno pudo haberlo movido, pero decidió mantenerlo en la misma jornada. De esta manera, la tan ansiada coincidencia disipará cualquier tipo de confusión. Este año los festejos por el Día del Niño vendrán acompañados de un merecido descanso que permitirá disfrutar a pleno de las 2 jornadas centrales, sin la preocupación de la rutina laboral al día siguiente. Está bueno, ¿no? Así que los que trabajan el día lunes van a tener un hermoso día de descanso. Un oyente me acaba de enviar un mensaje y me dice que es el Día de las Infancias. Bueno, yo dije el Día del Niño. ¿Por qué dije el Día del Niño? Porque es el Día del Niño. Encontré esta noticia en M1. Sandra Petovelo firmó el decreto 562/2025 que eliminó el Día de las Infancias. Así que dije bien, es el Día del Niño, ya no es más el Día de las Infancias. La ministra Sandra Petovelo decidió oficialmente que la celebración vuelva a llamarse Día del Niño y eliminó el Día de las Infancias, así que hable bien. Para ese oyente que se contactó, le agradezco mucho que se haya contactado y que me haya enviado el mensajito, pero yo le estoy informando de que no estaba tan errado. La medida oficial generó fuertes repercusiones en la sociedad. Mediante una nueva resolución, la ministra Sandra Petovelo determinó el final del plural inclusivo para esta fecha, reinstaurando el tradicional nombre de Día del Niño. Este esperado evento familiar se festejará en todo el país el próximo tercer domingo del mes de agosto. Históricamente, este festejo comenzó a realizarse en la Argentina durante el año 1960 y tenía lugar el primer domingo de agosto. Sin embargo, con el correr del tiempo, la fecha se ajustó a las necesidades del mercado, para tener platita para regalar. A pedido de la Cámara del Juguete, la celebración se trasladó primero al segundo domingo del mes para fomentar las ventas de regalos. Finalmente se estableció de manera definitiva el tercer domingo de agosto a partir del 2013, luego de que en el 2011 el festejo coincidiera y se viera opacado por las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, en todo el país. El espíritu y el nombre de la festividad también sufrieron variaciones. En el 2020, bajo la premisa de impulsar transformaciones culturales, el entonces secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, propuso modificar el nombre tradicional. El objetivo de aquella gestión era celebrar la diversidad de toda la niñez, buscando visibilizar inequidades y establecer prácticas estatales más inclusivas. Con la reciente firma de este nuevo decreto, el gobierno actual revierte esa iniciativa para regresar al concepto original. Así que ya no es el Día de las Infancias, es el Día del Niño. Un evento de disfrutar el día. Radio Fresh 101.9 desde Corrientes, Argentina, haciendo feliz tus momentos en cada hora. Contáctate con nosotros al 3794-257849.
Y ahora vamos a dar inicio a nuestra parte de suspenso, misterios, cosas raras que ocurren en el planeta Tierra. ¿Que ocurren? Sí, ocurren. Por supuesto que ocurren. Hay muchas cosas extrañas que ocurren. Hay personas que no quieren creer hasta que lo ven. Y cuando lo ven, algunos siguen creyendo y otros dicen que no existe a pesar de verlo. Entonces hay una contradicción en este aspecto. Pero que hay fantasmas, que hay cosas extrañas en el mundo dando vuelta, en la oscuridad de la noche sobre todo. La noche se presta para muchas cosas. La noche se presta para el terror. Vamos al primero. ¿Vos creés en vidas pasadas? Quédate y averigualo. Hoy vamos a conocer el caso de Erika, quien nos comparte una serie de situaciones que se relacionan con la vida, con la muerte y también con las vidas pasadas. Esas vidas que pudimos tener y algunas personas tienen la posibilidad de acceder a ellas de alguna manera bastante especial. Me gustaría que al final me digas qué opinas sobre este caso y puntualmente sobre este tema que genera muchos puntos de vista y es algo súper interesante. Amigos, les cuento que ya están disponibles las prendas del canal, hay muchísimos diseños y podés pedir el catálogo completo al WhatsApp que figura en este momento en pantalla. Recuerden que hay talles para niños, para adultos, oversize y también en talles especiales hasta el 7XL, así que todo el mundo puede tener las prendas del canal. Como siempre los invito a mi canal secundario Quién Fue, donde todos los domingos tenemos un nuevo caso para disfrutar. Les pido que por favor se den una vuelta cuando tengan un tiempito, que no se van a arrepentir. Y también les dejo en un comentario fijado todos los enlaces importantes. Ahora sí, no los entretengo más y comenzamos ya mismo con este nuevo video. Bienvenidos. Lo que voy a contarte es un conjunto de experiencias vividas entre mayo del 2023 hasta octubre aproximadamente del mismo año. Y lo sé porque todo comenzó de una manera muy marcada y terminó de la misma forma. No quiero caer en la frase soy sensible a ciertas energías o puedo ver y oír más que otras personas, pero la realidad es que en muchas ocasiones, y no tengo la menor idea de por qué fue así, pude ser testigo de situaciones que no lograron tener una explicación y el tiempo me demostró que por algún motivo, quién sabe por qué, logré ver un poquito más allá. Un ejemplo, antes de adentrarnos en mi experiencia, imagino que fue el comienzo de todo. Fue en una ocasión, estando en el hospital Posadas, mientras mi papá estaba internado transitando un cuadro complicado de neumonía. Como no disponíamos de todo el día por cuestiones de trabajo, nos turnábamos con mi hermana y mi vieja para ir a cuidarlo y también estar ahí por cualquier eventualidad. Mi viejo estuvo grave e internado poco más de mes y medio, lo digo para tomar noción de lo complicado que fue. Honestamente, no le prestaba atención a nada en el hospital. Estaba tan preocupada por él que si pasó algo más, no logré darme cuenta. Pero en una ocasión quedé helada. Estaba sentada en uno de los pasillos, fue más o menos a los 20 días de la internación. Había estado con mi viejo un ratito y salí porque las enfermeras tenían que higienizar a otro paciente que estaba en el mismo cuarto. Me fui hasta el buffet, me compré un café y un alfajor, no había almorzado nada ese día y ya eran las 4 de la tarde. Me senté en el pasillo, no había prácticamente nadie esa tarde, y lo digo porque normalmente había un flujo de personas bastante continuo, pero esa vez no. Imagino que porque era un fin de semana, no lo sé. La cuestión es que mientras estaba tomando el café, aparece un tipo de unos 40 años aproximadamente y se sienta al lado mío. Me saluda con un buenas tardes y yo le respondí lógicamente por una cuestión de educación, pero no lo conocía. Y segundos después me pregunta, ¿cómo está tu viejo? Yo lo miré y le dije que estaba estable, aunque bastante delicado, y después le pregunto si lo conocía. Me respondió que sí, que eran amigos desde pibes. Esa fue la frase tal cual la dijo. Después me comentó que su nombre era Héctor y que ya había venido varias veces a verlo. Me llamó la atención esto, y se lo dije en ese momento, porque jamás lo había visto, así que tal vez vino en algún horario que estaba mi mamá o mi hermana, pero no me habían contado, y eso sí que me resultaba raro. Por otro lado, no estaba al tanto de este tal amigo Héctor. Mi viejo, por lo menos, desde el 2018, cuando se fracturó un tobillo, casi no salía de casa. Aparte, tenían bastante diferencia de edad. Mi viejo en esos momentos tenía 72 años.
Pero bueno, este hombre no parecía ser un loco que simplemente estaba mintiendo y aparte, no había mucho sentido en que lo haga. Me preguntó cómo andaba mi mamá y la nombró por su nombre. Ahí me di cuenta que evidentemente los conocía, pero tampoco se habían encontrado, según él. Le conté más o menos todo, cómo estaba ella y cómo fue el tema de la internación, todos los chequeos y fundamentalmente lo preocupados que estábamos todos por su salud. Ahí se quedó callado unos segundos y voy a tratar de decirlo con las mismas palabras, aunque posiblemente no sea exactamente igual. Erika, mira, tu viejo está mal, pero quédate tranquila porque se va a poner muy bien pronto. Y te digo más, ese bebé te va a traer un regalo muy especial que tenés que saber aprovechar. No le dije nada porque te imaginarás lo confundida que me quedé. Simplemente lo miré. Él estaba mirando la puerta de la habitación, por lo tanto no tuvimos un contacto visual en ese momento. En ese instante abren la puerta de la habitación y me avisan de que ya podía entrar. Me levanté y le comenté a la enfermera una duda que tenía sobre la medicación y me doy vuelta en ese mismo momento para invitarlo a Héctor a entrar a visitar a mi viejo. Pero ¿sabes qué? No estaba más. Pero el tema no quedó ahí porque esto trajo algo mucho más interesante detrás. Dejo claro que obviamente era imposible que se levante y lo pierda de vista. Fueron solo segundos que hablé con la enfermera y para estar aún más segura de todo esto, ella me confirmó que atrás mío nunca vio absolutamente a nadie. El pasillo estaba totalmente vacío. Esa vez entré y acompañé a mi viejo como todos los días. No le dije nada sobre esto que había pasado. Conociéndolo, no tenía intenciones en sumarle alguna preocupación más. Y ahora te pido que prestes mucha atención. A los pocos días, mi viejo tuvo una mejoría considerable y a un punto que ni el propio médico que llevaba su caso logró explicarme. Intentó hacerlo de maneras un poco rebuscadas, pero sabiendo que días atrás nos estaban preparando para lo peor, quedó más que claro que fue hasta para ellos una sorpresa, y más aún cuando el tratamiento era exactamente el mismo. Finalmente le dieron el alta a los 47 días de haber ingresado. Volvió a su casa con mi vieja y mi hermana, yo vivo cerca con mis 2 hijos y mi marido en Ramos Mejía. Más o menos a la semana voy a visitarlo y mientras estábamos merendando y charlando sobre varias cosas, principalmente de política, en mi familia es un tema que se toca de forma natural. En un momento le cuento a mi papá sobre esto que había pasado en el hospital. Hasta esa tarde no se lo había contado a nadie, ni siquiera a mi esposo. Sentía que el primero en enterarse tenía que ser mi viejo. Y así fue. Le conté cada detalle, aunque tampoco había demasiada historia detrás, pero fue fascinante ver que cuando le dije que se llamaba Héctor, se puso a llorar. Le termino de decir todo y me cuenta que Héctor fue su mejor amigo. Se podría decir que el único real que tuvo en su vida. Eran del barrio, fueron juntos a la primaria, a la secundaria y después trabajaron en un taller mecánico muchos años. Yo desconocía todo esto por completo, nunca había escuchado sobre Héctor. El golpe duro fue a sus 36 años, cuando le detectaron una enfermedad en estado avanzado y donde no hubo nada que hacer. A los pocos meses murió. Mi viejo me dijo que lo bueno en ese tiempo fue poder despedirse, pero que su muerte le dolió más que la de su propio padre. No había dudas que Héctor había estado presente en el hospital, a su manera, pero lo estuvo. Se lo describí a mi papá y sí, era él, tal cual lo recordaba. Ahí comprendí lógicamente la diferencia de edad que percibí cuando me dijo que eran amigos desde chicos. Y otro dato increíble y muy importante fue cuando Héctor, no sé si te acordás, me dijo en un momento a ese bebé que tenés con vos. No se refería a mis hijos que estaban en casa, se refería claramente a que hacía pocos días había confirmado que estaba embarazada y aparte de mí, solo mi esposo lo sabía. Le comenté esto a mi viejo y terminamos los dos llorando como locos. Mi viejo porque estaba sobrepasado de nostalgia, pero en mi caso no lo sé. Simplemente me había emocionado muchísimo y no soy justamente de lágrima fácil. Todo esto quedó ahí, pero puntualmente el día 7 de mayo del 2023 me pasó algo tremendo y esto sí que no lo sabe nadie más que mi esposo. Comencé a sentir algo único y por supuesto me gustaría saber si alguien más pasó por algo similar. Ya estaba de 3 meses. El embarazo estaba yendo perfectamente bien y aquel día, lo sé porque fue el cumpleaños de mi hermana, me acosté a dormir una siesta y soñé de una forma tan vívida que es difícil de explicar.
Sentí que fue real. En este sueño estaba en una casa que no era la mía. Mi cuerpo de hecho tampoco era el mismo porque era un nene de unos 12 años más o menos. Era una época más antigua por lo que se entendía porque la iluminación no era eléctrica, había velas, un hogar a leña, una mesa de madera enorme y pesada en el medio. Parecía una especie de rancho de campo bastante humilde. Hasta ahí te podría decir que fue solamente un sueño que tuve por ver una película de época. Supongamos esto y me parece lo más coherente. Pero lo fascinante fue cuando una mujer apareció. En este sueño era mi mamá, y esto me genera una emoción tremenda ahora mismo que lo recuerdo. Porque al verla me di cuenta de inmediato que en realidad era mi futura hija. Sé que es difícil de comprender, pero lo sentía de una forma súper intensa. En ese primer sueño no hablamos, sino que estuvimos en esa mesa comiendo, las dos solas. Fue recién en el tercer encuentro que me habló y me dijo, como lo suponía, que ella fue mi madre y que ahora, o más bien en el futuro, sería mi hija. Soñé con ella durante todos esos meses en los que estuve embarazada, a veces con charlas directamente sobre el futuro que tendríamos juntas después de su nacimiento, mientras que otras veces era como vivir un momento en aquella época donde fue mi mamá y yo su hijo. En varias ocasiones había otras personas, pero no reconocí a nadie en particular como fue con ella. Eran solo personas y nada más. Y los sueños se daban al menos 4 a 5 veces por semana. Mi hija nació en noviembre, pero dejé de soñar todo esto a fines de octubre, cuando el parto era inminente. Lo más asombroso, y me da igual si alguien lo cree o no, es que mi hija tiene una manchita de nacimiento en la parte lateral de su cuello, justo donde empieza el pelito. Y aquella mujer con la que soñé durante todos esos meses tenía exactamente la misma mancha y en el mismo lugar. ¿Fue una casualidad? No lo sé. También me pregunto si aquel encuentro con Héctor o su fantasma tuvo que ver con esto. Porque él sabía sobre el embarazo y me anticipó que tendría un regalo muy especial para mí. Tal vez este regalo era esa conexión, ese vínculo que formamos, donde logré por algún motivo ver una vida anterior en donde nos cruzamos, pero con responsabilidades diferentes. Les cuento también que no soy una persona religiosa para nada. Lo aclaro porque tal vez algunos lo relacionen con un cierto fanatismo por algo, pero no. Desde mi punto de vista, creo que hay muchas injusticias en la vida que siempre me hacen replantear lo que muchos profesan con tanta devoción ciegamente. Pero en este caso, confieso que el tema de las vidas pasadas para mí era algo imposible, y hoy creo que miro este tema con otros ojos muy pero muy diferentes. Muchas gracias por llegar al final, nos vemos en unos días con más historias y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos. La noche del 3 de octubre del 2001, en Alto Hospicio, Chile, una adolescente fue encontrada corriendo descalza por el desierto, con las piernas llenas de tierra, totalmente maltratada y la garganta rota de gritar. No sabe su nombre, no sabe dónde está, solo sabe una cosa: si se detiene, su vida va a terminar. Alto Hospicio es una comuna de Chile que a finales de los 90 era un lugar marcado por el abandono, un asentamiento joven levantado sobre un desierto pedregoso. Las calles todavía no estaban pavimentadas, muchas casas eran de material ligero y los servicios básicos no daban abasto. Los taxis no siempre aceptaban subir por miedo a la inseguridad y los adolescentes caminaban grandes tramos entre barrios poco iluminados para volver a casa. Esa rutina de vivir entre grandes distancias, calles vacías y absoluta falta de vigilancia era totalmente normal para todos los habitantes. Los vecinos lo sabían. Si algo pasaba, pedir ayuda no era fácil y en muchos casos inútil. En ese entorno donde nadie estaba preparado para lo que venía, empezó a ocurrir algo fuera de lo común. Fue algo tan cotidiano al principio que pasó sin levantar alarmas. Chicas adolescentes iban desapareciendo poco a poco. La primera fue Graciela Montserrat Saravia, de 17 años. El 15 de septiembre de 1998 salió de su colegio en Iquique.
como cualquier día. Estaba a punto de tomar el bus que subía a Alto Hospicio, pero de un momento a otro desapareció. Su familia denunció la desaparición de inmediato, pero la policía no le dio importancia. Dijo que seguramente se había escapado con su novio. Lo que pasaba es que al ser personas de bajos recursos y de una zona tan pobre, realmente a la policía le daba igual lo que ocurriera ahí. Después vino Ornella Linares Cepeda, de 16 años. El 5 de abril de 1999 salió de su casa hacia el colegio y no volvió. Sus amigos contaron que la última vez que la vieron fue en la esquina del barrio esperando el bus. Segunda chica desaparecida con el mismo patrón. Ese mismo año, 2 adolescentes más también desaparecieron sin dejar rastro: Ivonne Carrillo Lefno y Macarena Sánchez. Ya eran 4 chicas desaparecidas en cuestión de meses. Los vecinos empezaban a darse cuenta que algo muy turbio estaba pasando en la zona, pero no había pruebas, no había testigos y la policía seguía insistiendo en la misma explicación: fuga voluntaria con un novio. Lo peor es que a comienzos de los 2000 la lista creció. Entre febrero y junio el patrón empezó a ser imposible de ignorar. Desaparecieron Sara Gómez, Angélica Lai, Catherine Arce y 3 adolescentes más. Un total de 7 chicas desaparecidas en apenas unos meses, todas bajo el mismo escenario: tramos cortos, horarios normales, recorridos cotidianos. Ni peleas familiares, ni novios, ni conflictos, ni señales previas. Solo un vacío que se repetía una y otra vez. Sumadas las 2 primeras, ya eran 9 niñas desaparecidas en menos de 10 meses. Definitivamente algo turbio estaba pasando. Lo peor es que ni siquiera sabían si estaban vivas, muertas, o si realmente se habían escapado con un supuesto novio. La negligencia de la policía era tal que tras varias denuncias las autoridades llegaron a la conclusión que las niñas se habían escapado no solo para irse con un novio, sino también para prostituirse por la mala condición de vida que había en Alto Hospicio. Y sí, eso mismo le decían a los padres desesperados. ¿Qué tan poco empático tienes que ser como policía para decirle a unos padres destrozados que su hija no ha vuelto a casa porque se está prostituyendo, sin ni siquiera tener una prueba de ello? Pero todo dio un vuelco el 2 de junio del año 2000, cuando desapareció Viviana Garay, de 16 años. Su padre, Orlando Garay, ya sabía que varias chicas habían desaparecido antes que ella y tenía claro que no iba a dejar la vida de su hija en manos de una policía que de entrada iba a insinuar que seguramente andaba prostituyéndose. Decidido a no repetir la misma historia, Orlando reunió los folletos de todas las jóvenes desaparecidas y empezó a visitar una por una las casas donde vivían. Habló con sus familias, escuchó lo que les había pasado y tomó la iniciativa. Si las autoridades no iban a mover un dedo, ellos mismos saldrían a buscarlas. Orlando Garay vendió su bote de pescador para financiar la búsqueda de su hija y las demás chicas. Las noches se convirtieron en expediciones, con linternas baratas, palas y mapas hechos a mano. Subían a los cerros, revisaban quebradas y avanzaban por zonas donde ni la policía llegaba. Hasta que el 18 de julio la búsqueda empezó a traer frutos. En un vertedero de la zona por fin encontraron algo: el uniforme y la mochila de Viviana Garay. Y más tarde, en otro basural, también hallaron la mochila y ropa ensangrentada de Catherine Arce. Aquello no solo derrumbó oficialmente la teoría de las fugas, sino que hizo evidente que alguien estaba cazando chicas adolescentes
en Alto Hospicio. Gracias a este descubrimiento, los noticieros empezaron a darle voz a lo que estaba ocurriendo. Si no fuera por la organización de los padres, nunca se habría dado a conocer el caso. 2 días después, el hallazgo más brutal quedó registrado por las cámaras de uno de los noticieros de Chile. Inés Valdivia, abuela de Patricia Palma, encontró y sostuvo entre sus manos la ropa interior de su nieta en una quebrada. Ese día las familias dejaron de suplicar y empezaron a exigir. Hubo protestas frente a la comisaría, cortes de calle y enfrentamiento con las autoridades. Por fin, después de meses de desapariciones de chicas, la policía había empezado a investigar a profundidad lo que estaba ocurriendo en Alto Hospicio. Pero justo en ese momento, las desapariciones se detuvieron. Fue como si las personas que habían estado cazando chicas adolescentes durante meses hubieran sentido el peso del revuelo, como si la presión social, la prensa encima y la comunidad movilizada los obligaran o los culpables a bajar el ritmo, ocultarse o cambiar su comportamiento. Alto Hospicio siguió con miedo, pero por primera vez en mucho tiempo no hubo nuevas víctimas, o por lo menos no durante un tiempo, hasta que el 3 de octubre del 2001, cuando Alto Hospicio llevaba casi 2 años viviendo bajo miedo, ocurrió algo que nadie esperaba. Esa noche, un trabajador que transitaba por la ruta entre Iquique y Alto Hospicio vio a lo lejos una silueta de una chica caminando sola por el borde del camino. Lo primero que pensó fue que algo no encajaba. Estaba desorientada, su ropa estaba sucia y tenía un movimiento extraño, como si cada paso le costara. En esa carretera, una escena de ese estilo no era normal. Cuando se acercó para ver si necesitaba ayuda, la chica apenas pudo responder. Estaba ronca de tanto gritar, temblaba, completamente agitada. Todavía en shock, se quedó unos segundos viendo al trabajador y le dijo: "Me tiró a un hoyo, pero pude salir". No tenía fuerzas para explicarse bien, apenas podía mantenerse de pie, pero lo poco que alcanzó a decir fue suficiente. El hombre entendió al instante que algo terrible había pasado y obviamente llamó a la policía sin pensarlo. La adolescente fue trasladada de urgencia para recibir atención y solo entonces, ya un poco más estable, pudo empezar a hablar. Se llamaba Bárbara Núñez y lo que contó heló la sangre de todos en la sala. Bárbara contó que el día de su desaparición, mientras caminaba a su escuela, un hombre en un auto blanco se detuvo a su lado. No era un desconocido absoluto, lo había visto antes circulando por la zona y nunca había generado sospechas. Él le ofreció llevarla al colegio para que no llegara tarde, un gesto aparentemente inofensivo en una ciudad donde muchos adolescentes dependían de aventones para evitar caminatas tan largas por calles sin sombra. Bárbara aceptó, pero apenas arrancó, el trayecto cambió. El auto no siguió hacia el colegio, no subió por la ruta habitual, más bien se desvió hacia la pampa, una zona donde no había casas, no había testigos y no había cómo pedir ayuda. Obviamente en ese momento la chica se asustó, le empezó a preguntar que por qué se había desviado, que su escuela no estaba por ahí. El hombre simplemente sonreía mientras buscaba acariciarle la pierna a la niña con su mano derecha. Le decía que se tranquilizara, que la iba a pasar muy bien, pero obviamente el único que iba a disfrutar lo que estaba a punto de ocurrir era el enfermo que conducía el auto blanco. El hombre la llevó hasta un pique minero abandonado, uno de los tantos agujeros profundos dispersos en el desierto. Le pidió que se bajara del auto, la agarró por la mano y la guió unos metros hacia el sur. Se detuvo y sin mediar palabras empezó a golpearla salvajemente, una y otra vez sin piedad. El enfermo lo estaba disfrutando y mientras lo hacía, le iba
arrancando la ropa. Una pobre niña de 13 años siendo atacada por un hombre de la forma más brutal posible. Cuando logró arrancarle cada pieza de ropa como si fuera un animal con rabia, empezó a abusar de ella sin parar, múltiples veces, y la pobre niña, sin poder hacer absolutamente nada, fue maltratada, vejada y abusada sin que nadie la pudiera proteger. Después de eso, como si no fuera suficiente, amenazándola con un cuchillo, le ató las manos y los pies, la puso al borde de un barranco minero y le confesó que él había sido el culpable de todas las desapariciones de las demás chicas. La pobre Bárbara no paraba de llorar, le suplicaba que no le quitara la vida, que ella no iba a decir nada. La inocencia de la pobre chica era tal que hasta le dijo que si la dejaba con vida, ella le regalaría el sándwich que tenía en su mochila. Es que era literalmente una niña sin malicia. No sé cómo alguien puede hacerle daño a un ser tan inocente, pero eso al tipo no le importaba. Matarla era parte de su ritual de placer macabro, así que después de confesarle lo que había hecho, la golpeó nuevamente y la empujó al barranco 200 metros para abajo, arrojando desde la distancia varias rocas en la cabeza de la niña por pura diversión. El tipo era un sádico pervertido. Todo lo que estaba haciendo lo disfrutaba, sin importarle que sus víctimas eran apenas unas pequeñas niñas. Después de divertirse un rato lanzándole rocas y pensando que ya la había matado, se subió a su coche y se fue. Contra todo pronóstico, Bárbara sobrevivió al impacto. Golpeada, herida, casi sin poder moverse, tardó horas en quitarse las ataduras de las manos y pies y de encontrar una forma de subir. Se apoyó en las paredes irregulares, buscó salientes de roca, avanzó centímetro a centímetro, peleando por no perder la conciencia. No sabía cómo, pero salió. Salió del lugar donde había sido enviada a morir. Luego comenzó a caminar por el desierto, sin rumbo claro, deshidratada, pero con la única intención de llegar a algún sitio donde hubiera gente. Y después de caminar por horas, fue cuando el trabajador la vio y decidió ayudarla. Ese encuentro accidental rompió un muro que llevaba años cerrado. Por primera vez, la policía no tenía una teoría, no tenía suposiciones, no tenía excusas, tenía un testimonio vivo, una descripción del auto blanco, de los peluches de banana en pijama en el espejo retrovisor, de los rasgos del hombre, detalles del trayecto y sobre todo, la prueba indiscutible de que en Alto Hospicio habitaba un asesino serial de niñas. A la mañana siguiente, en un control rutinario, un policía detuvo a un hombre llamado José Pérez Silva en un Mazda Capella blanco, el mismo que había descrito la pequeña Bárbara. Lo peor es que no había un gran operativo detrás, ni un seguimiento especial. Fue puro azar. Cuando el oficial vio los peluches colgando del retrovisor y notó que la patente no cuadraba con el auto, le pidió que lo acompañara a la comisaría. José Pérez Silva no mostró miedo, no se incomodó, no sudó, iba tranquilo como si lo estuvieran llevando por una multa común. No sabía lo que le esperaba. Lo arrastraron hasta una celda sin darle explicaciones, sin siquiera mirarlo, y cuando llegó la pequeña Bárbara a ver si lo reconocía, el aire se cortó. Ella se quedó paralizada, con los ojos abiertos como si reviviera todo de golpe. Lo señaló con una mezcla de terror y certeza absoluta. Era él, el hombre que la había tenido cautiva, que la había golpeado y la había abusado múltiples veces. El mismo rostro que llevaba 2 años rondando entre las sombras de Alto Hospicio. José Pérez Silva intentó defenderse. Dijo que había tenido relaciones consensuadas con la menor, que no había arrojado a nadie a ningún pique.
y que no sabía nada de las otras niñas desaparecidas. La evidencia lo encerraba desde todos los ángulos. Primero confesó 3 crímenes, luego otros 3. También señaló el pique de Guantajaya y varios basurales donde decía haber dejado cuerpos. La noticia de su detención se regó por la ciudad en minutos y el horror apareció de golpe. Los primeros 4 cuerpos momificados por el calor del desierto fueron encontrados el 9 de octubre del 2001 en los lugares que él había indicado. En 2005, el psicópata de Alto Hospicio fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 11 adolescentes y 3 mujeres adultas. La pena es tan dura que, en la práctica, solo podría pedir libertad condicional cuando cumpla 108 años, es decir, en el año 2071. Una forma elegante de decir que va a morir en prisión. El Estado intentó cerrar la herida con lo que llamó una reparación. Para muchas familias fue casi una ofensa. Les regalaron casas prefabricadas entregadas como compensación y una pensión vitalicia de aproximadamente $200, unos 200,000 pesos chilenos. Nada de eso les devolverá a sus hijas. Nada. Estuvo a la altura del daño. Lo peor de este caso no es solo la brutalidad de Julio Pérez Silva, sino la negligencia vergonzosa de la policía. ¿Cómo es posible que a los primeros familiares que denunciaron la desaparición de sus hijas les dijeron que las niñas se habían escapado con el novio o que seguro estaban prostituyéndose, solo porque había ocurrido en una zona pobre? Si la policía hubiera tomado en serio esas denuncias desde el principio, este tipo habría caído rapidísimo. Ni siquiera era un asesino inteligente. Lo detuvieron por un control rutinario un día después del testimonio de la sobreviviente. No fue habilidad lo que lo mantuvo libre, fue pura indiferencia institucional, y esa indiferencia permitió que siguiera matando. Y bueno, eso fue todo por hoy, y nos vemos en la próxima. Bueno, hay muchas veces que nosotros tenemos un presentimiento. ¿Qué es un presentimiento? Dirías. Bueno, un presentimiento es una sensación o un pálpito interior que nos hace creer o adivinar lo que va a pasar antes de que suceda. Según el diccionario de la lengua española, es la acción y efecto de presentir, a menudo ligado a una corazonada o intuición personal. Una corazonada, un pálpito, una premonición, una intuición. Bueno, ya que sabemos lo que es el presentimiento, te voy a contar. Resulta que una mañana, una de las personas que me contó, que no quieren hablar, la verdad que no puedo sacarle audio a ellos, pero me contaron esto, de que venía muy tranquilamente en su auto por una avenida, aquí en la ciudad de Corrientes. Dice el hombre de que venía de lo más tranquilo y de golpe frena primero por el semáforo porque estaba en rojo. Cuando pone el semáforo en verde, a él se le ocurre de que algo va a pasar. Tenía un presentimiento, una intuición. No cruzó el semáforo en verde, se quedó ahí, no arrancó. Y eso le salvó la vida, porque del otro lado un camionero con acoplado cruzó en rojo y a alta velocidad. Si él hubiese hecho caso y cruzado el semáforo en verde, no me estaría contando lo que me contó. Hay veces que la intuición y los presentimientos son buenos. Cuando tenés un presentimiento malo, mejor tómalo con calma y andate de ese lugar. Pero los presentimientos suelen ser buenos. Algunos lo pueden llamar ángel de la guarda, pero la psicología tiene un nombre, tiene una palabra.
Se llama presentimiento. Siempre los presentimientos hay que tomarlo en cuenta. Eso me dijo él, esta persona que ni siquiera no sabe por qué se quedó ahí, no arrancó. Él dice que no sabe, dice que algo le incomodaba y dijo, no, me voy a quedar acá. Y en eso apareció el camión, que cruzó en rojo. Por suerte no le chocó a nadie, era el único que estaba en ese momento en la avenida, era él. Y el camionero que venía del lado, digamos, contrario, perpendicular. ¿Qué cosas, no? Hay veces que uno dice, me voy a ir, pero... o hacer algo al centro, y después dice, no tengo ganas. Esas ganas también pueden ser presentimientos. Hay que guiarnos por los presentimientos, inclusive los presentimientos de las personas. Vieron, a veces uno dice, esta persona no me parece muy buena. Siempre hay que estudiar. Cuando uno tiene dudas, hay que parar las antenas y hay que estudiar a la persona que está frente a nosotros, a ver si realmente es lo que está diciendo que es. Quizás no, pero hay que tener cuidado. El presentimiento es muy importante. Siempre me llamó la atención todo lo relacionado a lo paranormal, así que me puse a buscar algunos casos ocurridos en Argentina. Y si bien me encontré con videos fácilmente refutables, también encontré algunos casos que me resultaron algo llamativos. Así que hoy vamos a conocer 4 casos paranormales ocurridos en Argentina. Existen lugares que en determinados momentos del día dejan de dar una sensación de seguridad y tranquilidad para convertirse en un lugar algo inquietante. Uno de esos puede ser un colectivo vacío en plena noche, ya que lo común para un chofer es pasar la mayor parte del tiempo acompañado de pasajeros, escuchando sus conversaciones o estando pendientes de cada parada que deba hacer. Pero cuando este se encuentra totalmente vacío, ese espacio que suele estar lleno de vida pasa a sentirse como un espacio muerto, o un espacio liminal para quienes conozcan el término. Es acá donde lo normal es no escuchar absolutamente nada a tus espaldas. Pero si en todo caso una voz llegase a romper ese silencio cuando en realidad se supone que no queda nadie a bordo, esa inquietud pasa a convertirse en un sentimiento escalofriante. Bueno, esto es lo que le ocurrió a un chofer en la provincia de Salta en septiembre de 2022 mientras realizaba su recorrido nocturno. Me van a cagar de risa, hermano, pero no estoy loco, boludo. Me tocaron el timbre, boludo, mirá. Tengo prendida la luz del timbre y hay alguien que habla atrás, boludo. ¿Escuchan, Julio? Este video fue compartido por el chofer en un grupo de WhatsApp donde se encontraban otros compañeros de trabajo, aunque no todos creyeron en la veracidad del mismo. Ahora, como era de esperar, el video se hizo viral en internet y comenzaron a surgir las teorías divididas. Mientras algunos aseguraban que se trataba de una experiencia paranormal genuina, otros señalaron detalles que podrían indicar que todo se trató de un video armado, basándose principalmente en la diferencia que hay entre el audio de la voz del chofer y la voz de la mujer. ¿Escuchan, Julio? Aunque también hay cosas que no se explican, o por lo menos no fácilmente, como la luz de parada encendida sin que nadie esté tocando el timbre, o el hecho de que al girar la cámara en efecto el colectivo está vacío. Otros señalaron que al enfocar el espejo retrovisor frente a él se observa una figura oscura al fondo de todo. Aún así, esta no es la primera vez que un colectivo se transforma en el escenario de una aparición. Otro caso similar tuvo lugar en la provincia de Catamarca, donde aseguraron ver un rostro asomándose desde dentro de un colectivo detenido fuera de servicio, aunque en lo personal esto parece ser algo más fácil de refutar. En cuanto al caso del chofer en Salta, nunca se desmintió oficialmente y es por eso que sigue generando incertidumbre. Pero a pesar del alcance masivo que tuvo este video, el chofer nunca salió a dar declaraciones, por lo que no hay más información. Pero el caso que viene a continuación sí logró tener algo más de cobertura.
El 11 de noviembre de 2022, en horas de la madrugada, un guardia de seguridad cuya identidad no fue divulgada se encontraba cumpliendo con su trabajo en el sanatorio Finoquieto, ubicado en Buenos Aires. Algunos minutos habían pasado de las 3 de la madrugada de aquel viernes y el sanatorio se encontraba vacío. Pero es en este punto cuando las cámaras de seguridad registran algo extraño. En las imágenes se puede ver al guardia sentado sin hacer nada, pero de repente las puertas automáticas se abren. Ahora todos saben cómo funcionan estas puertas. Cuando sus sensores detectan a una persona, los motores se activan y las puertas se abren. Pero en este caso no había nadie del otro lado, lo que de inicio es raro. Pero aún más llamativa fue la actitud del guardia, quien con total tranquilidad y naturalidad se pone de pie, toma su libreta y se acerca como para anotar los datos de un paciente y registrar su ingreso. Luego parece dialogar con alguien y darle indicaciones sobre dónde se encuentra la guardia. Seguido a esto se acerca hasta una parte donde hay sillas de ruedas y pregunta si necesita una. Pero al recibir una respuesta negativa, este decide dejarla nuevamente en su lugar y regresar a su puesto. Y hasta acá llega el registro. Ahora, este video rápidamente se volvió viral no solo en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Todos hablaron sobre esto como un caso paranormal perfectamente registrado. Incluso en un canal de noticias llegaron a llevar a un sacerdote para buscar alguna otra explicación. Otros llegaron a asegurar que lo que el guardia anotó en su libreta eran los datos correspondientes a una persona que habría fallecido la noche anterior. Como sea el caso, llegó a impactar a casi todos los que llegaron a conocerlo. Pero todo comenzó a generar dudas cuando algunos portales de noticias consultaron directamente con el médico responsable de relaciones institucionales del sanatorio, quien respondió asegurando que todo se trataba de un montaje o una broma de mal gusto. Para empezar, mencionó que la puerta se abría sola debido a que estaba defectuosa. Incluso aseguró que aquel día llegó a abrirse y cerrarse por lo menos 28 veces en 10 horas y que el guardia aprovechó esto para llevar a cabo una actuación. Por otra parte, desmintió a los medios de comunicación asegurando que en la libreta del guardia no había nada escrito y que la historia del paciente fallecido la noche anterior era falsa. Además de mencionar que el guardia no tenía vínculo alguno con la institución, sino que era tercerizado, por lo que no tendría sentido que esté tomando los datos de los pacientes, ya que esa no es su tarea. Por último, dijo que toda la situación generó molestia al sanatorio, ya que recibían llamados constantes para consultar por el tema. Aunque con esto último abrió la puerta a que muchos crean que con todo lo anterior simplemente buscaban cerrar el tema rápido para que ya no lleguen esos llamados, aferrándose a la idea de que en realidad se trató de algo paranormal. Al igual que con los choferes de colectivos, también existieron casos similares para otros guardias de seguridad, como por ejemplo este otro caso ocurrido en el año 2021. Hola, me filmo para dar constancia de esto porque está pasando algo muy loco, muy loco. Yo hace años que trabajo de noche, nunca había algo como esto. Estoy todos los días sentado ahí, 12 horas. Esto es muy loco. Miren, no se ve nada. No se ve nada. Lo que yo veo ahora, la puta madre, es algo muy fuerte, nunca pasó. Estoy asustado, pero posta. ¿La ven? ¿Llegan a ver? Hay una mujer en la puerta del edificio. Una mujer al lado del portero eléctrico. Esto hay... ¿Lo ven? Acerquemos. Hay una mujer al lado del portero eléctrico. Son las 2:30 de la mañana. Esa imagen nunca apareció. Nunca. Estoy todos los días cada 12 horas. Eso nunca apareció en la vida. Ni temprano. Apareció recién. Y no se mueve. Ahora, vamos a ver. No hay nada. ¿Ven ahí? No hay nada. No hay nada.
Pero cuando yo veo las cámaras, me aparece la mujer por las cámaras. ¿La ven? Una locura. La primera vez en la vida que me aparece esa mujer. Y no son efectos de luces, uno puede decir, bueno, es el contraste de la luz con el vidrio y la chota, pero no sé qué pasa, que esto nunca apareció, nunca. La primera vez que me aparece, estoy acostumbrado a trabajar de noche, trabajo hace años de noche, pero nunca me apareció algo así. En cuanto al guardia del hospital Finoquieto, lo último que se supo es que fue sometido a un examen psicotécnico y que tenía grandes chances de perder su puesto. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue todo armado o realmente fue algo paranormal? Mientras tanto, veamos otro caso. Existe un fenómeno en Argentina que viene desde hace muchos años, y es el de las vírgenes que lloran sangre, aunque esto varía dependiendo de cada uno. Es decir que algunos atribuyen esto a un milagro y una señal de esperanza, mientras que por otro lado hay quienes lo ven como algo paranormal y terrorífico. Uno de los primeros archivos corresponde al año 2003, cuando una familia comenzó a difundir que su imagen de la Virgen de Luján comenzó a llorar sangre mientras se encontraban rezando. Ahora, señora, ¿qué es lo que ha pasado la semana pasada cuando ustedes estaban rezando el rosario con Claudia? Gracias, Claudia, por estar acá con nosotros. Tenemos que agradecer a Claudia, que no quiere conversar con nosotros, se ha prestado a estar un minutito aquí. Seguimos con usted, señora. ¿Qué es lo que ha pasado la semana pasada cuando estaban todos rezando el rosario con Claudia? Estaban todos rezando el rosario y ella estaba dando el mensaje. Esto generó tal revuelo que ese mismo año en el programa Edición Chiche, conducido por Chiche Helblum, se enfocaron en desmentir este tipo de sucesos mediante un experimento. Y para esto mostraron en vivo el momento en que una imagen de una virgen comenzaba a llorar sangre en el estudio. Usted, dentro de unos segundos, va a ver una virgen llorar y va a conocer el motivo del llanto de esa virgen. Yo le pido que por favor al señor director ponga la música adecuada y vamos a ver si la experiencia realmente resulta. Bajemos las luces, pongamos la música y esperemos. Luego, en ese mismo programa, el refutador de pseudociencias Enrique Márquez mostró un mecanismo que, según él, estaría detrás de todos estos eventos para demostrar que todo se trataba de un truco para engañar a los fieles. La pintura simple. Muy simple, esto seguramente es similar a la que le quisieron vender al padre Pedro. Al padre Pedro en su momento, si vos me permitís. Sí. Acá tiene un poquito de agua. Sí. Funciona con un aerosol, simplemente presionando, levantando un poquito para que se vea. Ahí está. Cuando yo presiono acá, le doy un poquito de aire. Ahí le di demasiado. Y va cayendo. Acá lo que cae es lágrimas, claro. Digamos, serían lágrimas. Serían lágrimas, sí, le pusimos agua para no manchar. Bueno, es simplemente eso. Hay una conexión, un mecanismo que permite que llegue hasta el lugar indicado. Ahora, hay gente que cree en esto, ¿sí? Por otra parte, el conductor menciona que pueden existir casos reales, pero que al menos en Argentina la mayoría son producto de estafadores que buscan vender este dispositivo a diferentes iglesias y así atraer a más personas. Pero a pesar de esta explicación, los casos de vírgenes que lloran sangre siguieron apareciendo a lo largo de los años. El más reciente fue en julio de 2024, en Salta, y tuvo como protagonista una imagen de la llamada Virgen de Metán. En aquella ocasión, una mujer de nombre Rosana Mendoza contó que encendió una vela y comenzó a rezar por Loan Peña, un niño cuya desaparición mantuvo en vilo al país durante meses. En ese contexto, la mujer aseguró haber encontrado la imagen cubierta con manchas de sangre horas después de haber rezado. Ahora, esto es algo que debemos tomar con pinzas. Primero, porque no afecta en nada al caso ni tiene que ver directamente con él. Incluso podríamos pensar que es un aprovechamiento, ya que esta desaparición logró captar la atención de un país entero. Y ya saben que oportunistas hay en todos lados. Pero hay un detalle, y es que esta no sería la primera vez que la Virgen de Metán llora.
ya que existen registros desde el año 2017 que aseguran que la imagen cada cierto tiempo emite lágrimas de sangre. Por ejemplo, aseguran que durante el año 2018 la Virgen habría llorado unas 38 veces y unas 50 veces más durante el año 2020. Este tipo de sucesos tiene dividida a la gente, y es que teniendo en cuenta que estamos hablando de una figura religiosa, es normal que existan creyentes que crean como escépticos que se abstengan. Así que esto es algo que dependerá de cada uno. Pero ahora vamos a ver qué más encontramos en nuestra búsqueda. Las psicofonías son probablemente uno de los fenómenos paranormales más aterradores que existen, como también los que generan más intriga. Estas desde hace décadas alimentan la teoría de que quizás los muertos todavía intentan comunicarse con nosotros. Existen cientos de casos alrededor del mundo, pero muy pocas veces se habla de las psicofonías realizadas en Argentina. Así que me puse a investigar para ver con qué me encontraba y finalmente me terminé topando con un canal bastante inquietante. Este canal le pertenece a un hombre llamado José Neulist. En él recopila testimonios y pruebas de diferentes personas que se animaron a llevar a cabo sus psicofonías, o como lo llaman ellos, transcomunicación instrumental. Y estos son algunos de los resultados. Hola, hija querida. Quiero saber cómo estás, si te sentís bien y en paz. En esta psicofonía, José asegura haberle preguntado a su madre cómo fue su partida hacia el mundo espiritual, y la respuesta que recibió fue la siguiente. Quiero saber si estás allí, hija. Ahora, José también publicó un video donde explica cómo llevar a cabo estas psicofonías. Básicamente comenta que lo primordial es tener un soporte, es decir, un ruido de fondo como lo puede ser el sonido del agua cayendo de una canilla. Este ruido, según el tutorial, lo utilizan las almas para convertirlas en palabras que luego quedarán grabadas en el dispositivo que elijas. Es necesario este soporte ya que las almas como tal no poseen cuerdas vocales. También menciona que tiempo atrás solía utilizar ruido blanco. Esto para él comenzó como una forma de comunicarse con su padre luego de su fallecimiento, y llegó tan lejos que hasta comenzó a vender un libro acompañado de un CD que contenía las psicofonías donde se escuchaba la voz de su padre respondiendo a algunas preguntas. Incluso National Geographic llegó a realizar un documental sobre José y su grupo, aunque este no trascendió. Prueba de ello es que seguramente muchos de ustedes se estén enterando de esto mediante este video y no por el documental en sí. Una transcomunicación. Creen entrar en contacto con seres que viven en otros planos de existencia. Para nosotros no están muertos. Está muerta la materia, los órganos. Eso muere, no cabe duda. Eso es como la mariposa que vuelve a surgir de la crisálida. Es lo mismo. Yo creo que la crisálida muere y la mariposa nace de nuevo, nace a otra vida. Algunos ven esto como algo bueno, bello y que transmite paz. Otros aseguran que realizar psicofonías puede ser peligroso ya que podrías terminar contactando con algo diferente. Aunque siempre existirán los escépticos que descreen de todo esto y lo asocian a una pareidolia. Es decir, que tu cerebro interpreta sonidos o imágenes para darte a entender que estás en presencia de lo que realmente estás buscando encontrar. Como sea, lo cierto es que esto no deja de ser algo inquietante. Yo en lo personal no buscaría contactar con nada del más allá. Pero, ¿y ustedes? Así llegamos al final de esto que fue Relato a través de la 96.9 FM y la 101.9 FM Fresh. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, quizás con un poquito de lluvia. Que descansen.